Buenas tardes. Había publicado ayer un vídeo sobre el examen de selectividad del año 2020 de Química en Andalucía y lo publiqué en mi canal de YouTube para mis estudiantes de Química por si les podía ser útil después de haber pasado por la selectividad comprobar cómo habían hecho sus exámenes. Alguien que había visualizado el vídeo me pidió en un comentario el mismo que resolviese también el examen de selectividad que este año 2020 en Química han puesto en Cataluña. Y bueno, pues no me ha parecido mala idea. Entonces vamos a resolver el examen de selectividad del año 2020 en Química de Cataluña. Yo desafortunadamente no hablo catalán, no soy catalano hablante, entonces bueno, los enunciados los voy a traducir a mi modo y pido disculpas en primer lugar a todos los amigos de Cataluña y a todos los catalano hablantes si la traducción que hago de los enunciados es chocante o está mal hecha. Admito que en los comentarios del vídeo me corrijáis y los errores que sin duda voy a cometer bastante, porque insisto, desafortunadamente pues no hablo el catalán y el español ya veis que, o sea, el castellano ya veis que también lo hablo regular, o sea que no soy un prodigio de la filología como podéis estar escuchando. Mirad, el examen puesto en Cataluña es algo más largo que el de Andalucía en el sentido de que tiene 7 preguntas, pero en lugar de ser una división entre preguntas de formulación, cuestiones teóricas y problemas, en el examen de allí han puesto 7 problemas. Y claro, ya los problemas incluyen cuestiones de teoría aplicada. Cuando he estado empezando a resolver los problemas he visto que me iba a alargar mucho y entonces he hecho una pequeña trampa, entre comillas. Y esa trampa es que como iba generando el documento, en lugar de borrarlo y volverlo a grabar, he dejado las anotaciones ya hechas en los primeros problemas que he resuelto y entonces así iremos más rápido. Ya no canso más, empezamos. Seguramente van a ser 2 vídeos de 1 hora, hora y pico de duración. Empezamos. La dureza es una cualidad del agua relacionada con el contenido en disolución de cationes alcalinotérreos, principalmente calcio y magnesio. Un efecto de la dureza del agua se observa en las incrustaciones de sales de carbonato que se producen dentro de los depósitos que contienen agua caliente. ¿Cuál es la solubilidad molar de las sales de carbonato de calcio y de carbonato de magnesio a 25 grados centígrados? Esa es una pregunta, ¿vale? Dentro del apartado A, otra pregunta. Cuando la concentración de ion carbonato es 11,5 miligramos por litro, ¿a partir de qué concentración de calcio en miligramos litro precipita el carbonato de calcio? Y otra pregunta similar. ¿A partir de qué concentración de magnesio en miligramos por litro precipita el carbonato de magnesio? La segunda pregunta es ¿cómo afectará al equilibrio de solubilidad de las sales de carbonato? ¿Cómo se verá afectado el equilibrio de solubilidad de las sales de carbonato a causa de una disminución del pH del medio? Justifique la idoneidad de eliminar las incrustaciones de sales de carbonato con vinagre. Bueno, nos dan como datos el producto de solubilidad del carbonato de calcio, el producto de solubilidad de carbonato de magnesio y las masas atómicas de hidrógeno, carbono, oxígeno, magnesio y calcio. Bueno, mirad. Este problema de entrada es un problema de equilibrio de solubilidad. A mí me están preguntando, por un lado, la solubilidad molar, es decir, me están preguntando por moles por litro, moles, pero por otro lado, en las otras preguntas me piden que haga cálculos con miligramos por litro, es decir, me están utilizando unidades de concentración diferentes. Yo creo que la intención del examinador es comprobar que el alumno sabe pasar de unidades molares a unidades de masa. Como me va a hacer falta
conocer las masas moleculares, lo primero que he hecho es calcular la masa molecular del carbonato de magnesio y la masa molecular del carbonato de calcio, ¿vale? Pero también voy a calcular la masa fórmula, no lo he puesto aquí, pero voy a calcular la masa fórmula del ion carbonato. Porque como me está hablando de una concentración de carbonato de 11,5 miligramos de carbonato, pues me haría falta la masa fórmula del ion, ¿vale? La masa fórmula de un ion carbonato sería 12 del carbono más 16 por 3 del oxígeno, que si no me equivoco son 60 en total, 60 gramos por mol. ¿Vale? Bien, una vez hecho esto vamos a empezar. Vamos a empezar, por ejemplo, estudiando, vamos a calcular la solubilidad molar del carbonato de magnesio. El carbonato de magnesio es una sal que en presencia de agua se disuelve en parte, porque es una sal bastante insoluble, entonces se disuelve en una pequeña proporción para dar iones magnesio e iones carbonato. El producto de solubilidad de la sal es concentración de ion magnesio por concentración de ion carbonato. Y además el problema me da como dato que el producto de solubilidad es igual para el carbonato de magnesio a 3,50 por 10 elevado a menos 8. No olvidéis que el producto de solubilidad es una constante de equilibrio y que existe la convención, existe la costumbre de que para las constantes de equilibrio no ponemos las unidades, ¿vale? Aunque las tiene, ¿no? Aquí, por ejemplo, sería molar al cuadrado. Ahora bien, si del sólido que yo pongo en agua se produce una concentración S, la solubilidad del ion magnesio, por cada ion magnesio se produce un ion carbonato. Por lo tanto, si de magnesio producimos una concentración S, de carbonato produciremos también una concentración S. Es decir, si el producto de solubilidad es la concentración de magnesio por la concentración de carbonato, será S por S, es decir, S al cuadrado. Y S al cuadrado será igual a 3,5 por 10 elevado a menos 8. Fijaos que esta que tengo aquí es una ecuación de segundo grado súper simple, porque no hay que hacer nada más que la raíz cuadrada y ya tendremos el valor de S. Y así tengo la solubilidad del carbonato de magnesio, 1,87 por 10 elevado a menos 4. Observe también que como la solubilidad es una concentración, tiene unidades. En este caso la unidad es molar, moles por litro. Ya hemos calculado la solubilidad del carbonato de magnesio. Ahora tendríamos que calcular la solubilidad del carbonato de calcio. Bueno, la solubilidad del carbonato de calcio se calcula exactamente igual. El carbonato de calcio es una sal poco soluble que se disocia parcialmente en agua, produciendo iones calcio e iones carbonato. Por cada ion calcio se produce un ion carbonato, es decir, si de iones calcio se produce una cantidad S, de carbonato se producirá lo mismo, se producirá S. Por lo tanto, el producto de solubilidad será concentración de calcio por concentración de carbonato, es decir, S por S, que sería S al cuadrado. Y de esta manera, haciendo la raíz cuadrada, encuentro la solubilidad del carbonato de calcio. 6,71 por 10 elevado a menos 5 molar. Bien, ya hemos resuelto la primera pregunta del apartado A. ¿Cuál es la solubilidad molar de las dos sales? Del carbonato de calcio y del carbonato de magnesio. Aquí las tenemos. Del carbonato de calcio, 6,71 por 10 a la menos 5 molar. Del carbonato de magnesio, 1,87 por 10 elevado a menos 4 molar. Ahora viene la parte compleja del problema. Claro, porque aquí podemos optar por trabajar en miligramos litros, pero entonces el valor del producto de solubilidad pues se vería afectado, porque el producto de solubilidad se refiere a concentraciones expresadas en molaridad.
Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es convertir esta concentración de carbonato en molaridad. Fijaos. Vamos a empezar. Yo tengo una concentración de carbonato de 11,5 miligramos por litro. Para convertirla en moles por litro, voy a utilizar, en vez de poner molar, voy a poner aquí moles por litro, voy a utilizar un factor de conversión. Primero, los miligramos los quiero pasar a gramos. Eso es fácil. Un gramo son 1000 miligramos. Miligramo y miligramo se me va. Y ahora, una vez que ya he convertido en gramos, los gramos los quiero pasar a moles. ¿Cómo? Un mol de carbonato, ¿cuántos gramos son? ¿A cuántos gramos equivale eso? Por eso yo al principio os dije, voy a calcular la masa del ion carbonato, la masa fórmula. Y cuando la calculé, visteis que me daba 60. Por lo tanto, un mol de carbonato son 60 gramos. Pues haríamos 11,5 por 1 dividido por 1000 y dividido por 60. ¿Qué les pasa a las unidades? Miligramo se va con miligramo, gramo se va con gramo y me queda mol por litro, que es lo que yo quería. Ya tengo la solubilidad del carbonato expresada en molar, en moles por litro. ¿Cómo calculo yo a partir de qué concentración de calcio se produce el precipitado? Mirad, para que se produzca el precipitado, el producto iónico tiene que valer como mínimo igual que el producto de solubilidad. Por lo tanto, si en el caso del carbonato de calcio el producto de solubilidad vale 4,5 por 10 elevado a menos 9, la concentración de calcio X multiplicada por la concentración de carbonato, 1,92 por 10 a la menos 4, será igual al producto de solubilidad. Y de aquí despejo la concentración de calcio que hace que precipite. Fijaos que esta solución es la concentración de calcio necesaria como mínimo para que precipite. Si la concentración de calcio fuera mayor, pues el producto iónico sería mayor que el 4,50 por 10 a la menos 9 y también precipitaría. Esta es la concentración de calcio mínima necesaria para que precipite. Pero fijaros el problema. Me sale la concentración de calcio en molar, pero a mí me pide que lo solucione, me pregunta a partir de qué concentración de calcio en miligramos por litro, es decir, que esta molaridad de calcio la tengo que convertir en miligramos por litro. Vamos a intentarlo. Yo tengo la concentración de calcio en moles por litro. Bueno, voy a pasar los moles a gramos, ¿veis? Un mol de calcio son 40 gramos de calcio. Mol y mol. Y voy a pasar los gramos a miligramos. Un gramo son 1000 miligramos. Multiplico 2,34 por 10 a la menos 5 por 40 y por 1000 y me sale 0,94 miligramos por litro de ion calcio. Si consigo una concentración de 0,94 miligramos por litro o superior, se producirá un precipitado de carbonato de calcio. Lo mismo me pasa, o el mismo cálculo se hace con el magnesio, ¿no? ¿Qué concentración de magnesio hará falta? Pues la concentración que multiplicada por 1,92 por 10 a la menos 4 de carbonato supere o sea igual al producto de solubilidad. La concentración de magnesio me sale 1,82 por 10 a la menos 4 molar y este molar lo puedo pasar con factor de conversión a miligramos por litro. La segunda parte del problema, el apartado B, me dice cómo se verá afectado el equilibrio de solubilidad de las sales de carbonato a causa de una disminución del pH del medio. Aquí alguno podrá estar pensando,
Manuel, ¿qué tiene que ver aquí el pH? Eso es del tema de ácido-base. Eso suele ocurrir mucho con los alumnos, ¿no? Que hacemos temas estancos y no aplicamos los conocimientos de un tema en un problema de otro. Pero es un error. El conocimiento es global, hay que aplicarlo todo. Mirad, esto que tengo yo aquí, que voy a señalar ahora, son las reacciones de disociación del carbonato de magnesio y del carbonato de calcio, ¿vale? Aparentemente aquí el pH no tiene nada que ver, no aparece por ningún lado. Pero fijaos bien, el ion carbonato no es un ion cualquiera, es una base conjugada del ion hidrógeno carbonato, es decir, este ion es una base. Y las bases reaccionan con el agua captando protones. Es decir, cuando el ion carbonato está en el agua, o mejor dicho, cuando añadimos un ácido al agua, y añadimos vinagre o añadimos ácido clorhídrico, los iones H+ del ácido reaccionan con el carbonato, que es una base, y en una primera instancia producen iones bicarbonato. Si la cantidad de ácido es lo suficientemente grande, el ion bicarbonato podría reaccionar con un segundo ion hidrógeno y producir incluso ácido carbónico. Y el ácido carbónico se descompone en dióxido de carbono y agua. Pero aquí lo importante y lo que no debéis perder de vista es que si yo añado un ácido a la disolución, es decir, si yo bajo el pH, voy a hacer que el ion carbonato reaccione con ese ácido y va a disminuir la cantidad de ion carbonato. Y de acuerdo con la ley de Le Chatelier, si la cantidad de carbonato disminuye, el equilibrio se tendrá que desplazar hacia la derecha, es decir, aumentará la disolución. Por eso los carbonatos de los metales alcalino-térreos se pueden disolver mejor al bajar el pH cuando añadimos un ácido. Eso es lo que sucede. Habréis oído en casa, cuando fuisteis pequeños, que os decían que las planchas, cuando se atascaban, las planchas a vapor, cuando se atascan con el agua, se pueden desatascar un poquito utilizando vinagre. Pues claro que sí, porque al añadir vinagre aumentamos la solubilidad de los carbonatos que atascan la plancha, los disolvemos y esos depósitos de carbonato desaparecen. Pero claro, no tenemos que pasarnos si la cantidad, porque los ácidos son corrosivos para los metales. Si aumentamos mucho la acidez del agua, puede ocurrir que los metales de la plancha o de la caldera del agua caliente sufran corrosión y podemos tener problemas con estos electrodomésticos, ¿no? Bien. Vamos al segundo problema, que yo lo considero que es más bien una cuestión de aplicación de la teoría, pero lo considero un problema complejo, ¿vale? Es un problema difícil. Mirad, el problema dice así. Vuelvo a pedir disculpas por si mi traducción es incorrecta. La tabla periódica es una ordenación de los elementos químicos en número atómico creciente, ¿eh? Van ordenados en número atómico creciente, de manera que se consiguen agrupaciones de elementos con propiedades atómicas, físicas y químicas semejantes, y variaciones continuas de esas propiedades. Primero, determine la configuración electrónica de los elementos flúor, neón y sodio. Defina las propiedades periódicas, energía de ionización y afinidad electrónica. Justifique el signo y el orden de magnitud de la energía de ionización para los tres elementos. Justifique el orden de magnitud de la afinidad electrónica para los tres elementos. Y justifique cuál es el ion más estable que se formará de cada uno de los tres elementos anteriores. Justifique cuál de los iones formados tiene un radio más pequeño. Veamos, nos dan como datos el número atómico del flúor, el número atómico del neón y el número atómico del sodio. Mirad, lo primero que tenéis que hacer es construir las configuraciones electrónicas fundamentales de los tres átomos, del flúor, del neón y del sodio. Aquí tenéis el flúor, 9 electrones, 1s2, 2s2, 2p5, el neón con 10 electrones, 1s2, 2s2, 2p6, y el sodio con 11 electrones, 1s2, 2s2, 2p6,
3s1. Fijaos que el flúor termina en P5, está en el penúltimo grupo de la tabla periódica. El neón es un gas noble, termina en P6, está justamente en el último grupo de la tabla periódica. Antes he dicho periodo con el flúor, es grupo. Y el sodio está en el primer grupo del tercer periodo, la primera columna y en la tercera fila. Mirad, ¿qué es la energía de ionización? La energía de ionización es la energía que tenéis que darle a un átomo en estado gaseoso y fundamental para arrancar un electrón externo y convertirlo así en un ion positivo en estado gaseoso. Desde un punto de vista puramente termodinámico, ningún átomo pierde los electrones de forma espontánea. Hay que aportar una cierta energía para conseguir extraer el electrón. Por eso el potencial de ionización es una energía que siempre se representa con signo positivo, porque el proceso de ionización es un proceso endotérmico, siempre, para todos los átomos de la tabla periódica. En cambio, la afinidad electrónica es mucho más complicada, porque la afinidad electrónica es la energía que se pone en juego cuando un átomo, en lugar de perder un electrón, un átomo gaseoso en estado fundamental captura un electrón y entonces se convierte en un ion negativo en estado gaseoso. Esa es la afinidad electrónica. Y la afinidad electrónica no siempre es un número positivo, es un número que puede ser positivo para algunos átomos que tienen entonces una afinidad electrónica positiva, lo que indica que para que capturen un electrón hay que aportar energía, proceso endotérmico, y hay átomos que cuando capturan un electrón se estabilizan y desprenden energía. En este caso la afinidad electrónica es un número negativo porque el proceso es exotérmico. Voy a ponerlo aquí. La afinidad electrónica puede ser un número positivo o negativo. Bien, dicho esto, dichas las definiciones, ¿cuál sería el orden en potencial de ionización? Pues mirad, el potencial de ionización es mayor cuanto más trabajo nos cuesta arrancar un electrón a los átomos y convertirlos en iones. ¿Dónde sería más fácil arrancar un electrón? ¿En el neón, en el flúor o en el sodio? Mirad, el átomo que más fácilmente pierde un electrón es el sodio, por un motivo muy simple. Si el sodio pierde este electrón, si lo quitamos de aquí, fijaos que la configuración electrónica se convierte en 2p6, exactamente igual que la del neón. Es una configuración electrónica bastante estable. Por otro lado, el último electrón de la capa de valencia del sodio, el 3s1, está un poco más lejos del núcleo que los electrones 2p5 o 2p6 del flúor y del neón. Y al estar más lejos del núcleo, la atracción sobre ese electrón es más débil. Por eso el que más fácilmente pierde el electrón es el sodio, y es el que tiene, por lo tanto, el menor potencial de ionización. Entre el flúor y el neón, la discusión es más compleja, porque es que el neón es un gas noble. Mirad, normalmente el potencial de ionización, en el caso de los gases nobles, es muy alto, porque los gases nobles tienen una configuración electrónica muy estable, y cuesta mucho quitarle un electrón, porque al perder un electrón se desestabilizan mucho. Por ese motivo, en los gases nobles los electrones son muy difíciles de eliminar. Y de ahí que el potencial de ionización del neón sea mayor que el potencial de ionización del flúor. Aunque el potencial de ionización del flúor también es muy alto porque el flúor atrae sus electrones con una fuerza bastante importante y cuesta mucho trabajo extraerles un electrón. Por lo tanto, el orden en potencial de ionización será mayor en el caso del neón, un poco menor en el caso del flúor y el menor potencial de ionización sería el sodio. Ahora bien,
En el caso de la afinidad electrónica, es muy difícil de explicar esta cuestión porque, claro, aquí jugamos, al decir mayor y menor, como algunas afinidades electrónicas son positivas y las otras son negativas, cuesta mucho trabajo, hay que tener mucho cuidado. Porque ¿qué es mayor? ¿Menos 53 o menos 100? Evidentemente mayor es menos 53, porque en los números negativos el mayor es el de menor valor absoluto. Es decir, aquí los términos de mayor y menor son un poquito más resbaladizos, porque hay que tener en cuenta el signo, ¿no?, de la magnitud. Entonces voy a hablar en términos cualitativos. ¿Cuál es el que tiene una mayor afinidad electrónica? Pero no en el sentido matemático de cuál es el mayor número. Pues el que tiene una mayor afinidad electrónica, el que tiene más tendencia a captar electrones es el flúor. Porque el flúor, si capta un electrón, se convierte en un ion fluoruro, que ya veis que tiene una configuración electrónica que es idéntica a la del gas noble neón. Es decir, cuando el flúor captura un electrón, se convierte en un ion fluoruro, que es como un gas noble, es muy estable. Por eso, el que tiene una afinidad electrónica mayor, cualitativamente hablando, es el flúor. En segundo lugar, el que tiene una mayor facilidad para captar un electrón es el sodio. No es que tenga una facilidad muy grande, pero tiene una facilidad de captar un electrón, aunque no sea muy significativa. Y finalmente, el que tiene menos tendencia a captar electrones es el neón, por una razón muy simple. El neón es un gas noble, es muy estable y por lo tanto cualquier cambio en su configuración electrónica implica desestabilización. Por ese motivo el neón no tiene mucha tendencia a captar electrones y su afinidad electrónica es baja desde el punto de vista, insisto, cualitativo, lo que se traduce en un número positivo muy alto. Hay que darle mucha energía para que capte un electrón. Voy a hacer una cosa que no quería hacer en los exámenes porque vosotros no tenéis delante las tablas periódicas, pero para que lo comprobéis, aquí tenéis una tabla periódica de afinidades electrónicas y como podéis ver, la afinidad electrónica del flúor es menos 328, un número muy negativo, que significa que se desprende mucha energía cuando capta un electrón, se estabiliza mucho. La del sodio también es negativa, pero es menos 53, tiene menos tendencia a captar el electrón, y el gas noble neón pues tiene una afinidad electrónica muy, muy grande en número, más 29, lo que significa que tiene una tendencia muy baja para captar electrones. Bien. La segunda pregunta es que justifiquemos cuál es el ion más estable que se formará de cada uno. Ya en esta pregunta lo hemos contestado prácticamente. En el caso del sodio, el ion más estable es el ion sodio más. ¿Por qué? Porque tiene la configuración de un gas noble. Pierde un electrón y su configuración se parece a la del neón. En el caso del flúor, el ion más estable es el flúor menos, porque tiene la configuración igual que la de un gas noble. Fijaos que el neón, el sodio más y el flúor menos son isoelectrónicos, tienen exactamente la misma configuración electrónica. Y ahora, de los iones que se forman, ¿cuál es el más pequeño? Bueno, vamos a eliminar el neón porque el neón no tiene tendencia a formar ningún tipo de ion. Entonces nos quedamos por comparar el radio del ion flúor con el del ion sodio. Mirad, si comparamos las configuraciones electrónicas de los iones flúor y sodio, veremos que son iguales. Tienen los mismos electrones, tienen los mismos niveles electrónicos. En principio el tamaño tendría que ser parecido, pero hay otro detalle que hay que tener en cuenta, que es el número atómico. El número atómico del flúor es 9 y el del sodio es 11. Esto significa que el núcleo de flúor tiene 9 protones y el núcleo de sodio tiene 11 protones. Los 11 protones del sodio, que son cargas positivas, atraen a los electrones con más fuerza que los 9 protones del flúor. Como los electrones en el ion sodio sienten una atracción más fuerte, tienden a acercarse más al núcleo y por lo tanto el radio del ion se contrae. Por eso el ion sodio va a tener un radio más pequeño, con toda seguridad, que el ion fluoruro. Y aquí estaría contestada la segunda pregunta. Vamos a la tercera. Bueno,
vamos a traducir. La verdad es que me sabe mal porque estoy pensando que los amigos de catalanohablantes que estén viendo este vídeo estarán ahora mismo que no saben si tirarse de los pelos o reírse de mí, pero bueno, lo siento mucho otra vez. Lo traduzco el enunciado más o menos. El butano y el propano son dos combustibles gaseosos utilizados en la industria y en el hogar. Las reacciones no ajustadas de combustión de estos gases son las siguientes y nos dan las dos reacciones sin ajustar, ¿vale? Primero ajuste las reacciones y calcule la entalpía de combustión estándar del butano y del propano a presión constante. Esto casi es una redundancia, porque la entalpía, por definición, es el calor de reacción a presión constante. Por lo tanto, lo de presión constante no es necesario especificarlo. Y el apartado B es el apartado que a mí más me ha gustado porque, perdonad, es como una especie de apartado trampa porque exige ser un poco meticuloso, ¿no? Y dice que uno de los gases causantes del efecto invernadero es el dióxido de carbono. Justifique cuál de los dos combustibles, propano o butano, genera más moles de dióxido de carbono, ojo, por cantidad de calor liberada a presión constante. Aquí está la clave de la pregunta, por cantidad de calor liberada. Ahora volveremos ahí. Y como datos, pues nos dan una serie de masas atómicas y nos dan las entalpías de formación de una serie de compuestos químicos. Bien. Lo primero, ajustar las reacciones. Ajustar las reacciones es algo que un estudiante de segundo de bachillerato, pues para él esto es una cosa bastante simple, ¿no? Aquí tenemos la reacción del butano ajustada y aquí tenemos la reacción de combustión del propano ajustada. Aquí alguno podrá decir que al ajustar he utilizado una fracción, 13 medios, ¿verdad? Que por qué no tendría que haber usado otro ajuste para que aquí fuera un 13, números enteros. La respuesta es que me interesa mucho calcular el calor cuando se produce la combustión de un mol del combustible. Por eso intento que en el ajuste el combustible tenga un mol. Están marcados en rojo los productos y en azul los reactivos. Voy a hacer lo mismo con el propano. En azul los reactivos, en rojo los productos. Bien, hay una expresión, una fórmula que permite calcular la entalpía de una reacción partiendo de las entalpías de formación. Es esta fórmula que tenéis aquí. La entalpía de una reacción es igual a la suma de, para cada producto, número de moles por entalpía de formación. Y a este resultado hay que restarle la suma para todos los reactivos del número de moles de reactivos por la entalpía de formación de cada reactivo. Esta expresión, que puede parecer matemáticamente compleja, en realidad, en la práctica, es muy simple. Resulta mucho más sencillo aplicarla que verla plasmada ahí. Vamos a empezar calculando la entalpía de la reacción de combustión del butano, del C4H10. Aquí la tenemos. La entalpía de la reacción del butano, seguidme con la reacción. Empezamos con los productos, color rojo. La suma para todos los productos que haya en la reacción, aquí hay dos, ¿vale? El CO2 y el agua, de lo siguiente. Número de moles, empezamos por el CO2, 4. Por la entalpía de formación del CO2, aquí está. ¿Hay más productos? Sí. Venga, pues, más. Siguiente producto. Número de moles, 5. Por la entalpía de formación de ese producto. Entalpía de formación del agua. ¿Hay más productos? No. Si los hubiera, seguiríamos, ¿no? Más. Pero como no los hay, ponemos un signo menos, abrimos un corchete y ahora hacemos lo mismo con los reactivos. 1 por la entalpía de formación del butano. Más. ¿Hay más reactivos? Sí. El oxígeno. 13 medios
por la entalpía de formación del oxígeno. Y esta ecuación nos tiene que dar la entalpía de reacción. Voy a sustituir todo esto que sale aquí por los datos que me da el problema. Fijaos. 4 por la entalpía de formación del CO2. La entalpía de formación del CO2 está aquí, menos 393,5. Más 5 por la entalpía de formación del agua. La busco, aquí está. Menos 285,8. Menos, abro el corchete de los reactivos, ¿vale? 1 por la entalpía de formación del butano. La entalpía de formación del butano, aquí la tenemos. Menos 126,2. Más 13 medios. Y ahora es cuando uno podría decir, un momento, la entalpía de formación del oxígeno. Pero la entalpía de formación del oxígeno no me la han dado. Bueno, por convenio, la entalpía de formación de un elemento químico puro en su estado natural, en su estado más frecuente o más común, se toma como 0. Como el oxígeno, el O2, el dioxígeno, es el estado natural común del oxígeno, lo que los químicos llamamos la forma alotrópica más común, la entalpía de formación del oxígeno se toma como 0. Y por eso no me la dan entre los datos, porque se supone que tenéis que saber eso. Si aquí en lugar de oxígeno hubiera sido ozono, aunque sea un elemento químico puro, O3, pero como no estaría en su estado natural o en su estado más corriente, sí tendrían que darnos el dato de la entalpía de formación del ozono. Fijaos que ya lo único que tengo que hacer es realizar los cálculos y así calculo la entalpía de combustión del butano, que me sale menos 2.876,8 kilojulios por mol. Y de la misma forma, exactamente idéntica, calculo la entalpía de combustión del propano, como podéis ver. 3 por la entalpía de formación del CO2, más 4 por la entalpía de formación del agua, menos 1 por la entalpía de formación del propano, más 5 por la entalpía de formación del oxígeno, que bueno, era 0, ¿vale? Y me sale la entalpía de formación del propano. Ya hemos terminado entonces con el apartado A, 1,25 puntos. Bien, ¿qué pasa con el apartado B? El apartado B era muy complejo, en mi opinión, por esta frase, o por esta parte de la frase. Uno de los gases causantes del efecto invernadero es el dióxido de carbono. Justifique cuál de los dos combustibles genera más moles de CO2 por cantidad de calor liberada. Hombre, si yo miro las reacciones, en principio el que desprende más CO2 es el butano, eso lo tengo claro. Por cada mol de butano, pues son 4 moles de CO2. Por cada mol de propano son 3 moles de CO2. El butano desprende más CO2. Pero también es verdad que el butano desprende más calor. Un mol de butano desprende 2.876 kilojulios y el mol de propano 2.219 kilojulios. Son 600 y pico julios menos. El propano tiene menos capacidad calorífica, menos energía. Entonces no está tan claro, porque me dice que calcule cuál desprendería más CO2, suponiendo que los dos desprendieran la misma cantidad de calor. ¿Cómo hago yo ese cálculo? Pues mirad, cogemos una cantidad de calor, la que os dé la gana, por ejemplo, 1 kilojulio, por decir un número redondo. Y decimos, para el butano, si con 2.876,8 kilojulios que tengo aquí se desprenden 4 moles de CO2, ¿cuántos moles de CO2 desprendería 1 kilojulio? Pues 0, regla de 3, 0,00139. Es decir, cuando yo quemo butano, por cada kilojulio que yo produzco de calor, desprendo 0,00139 moles de CO2. Y el propano, hombre, pues si 2.219 kilojulios de propano me dan 3 moles de CO2, 1 kilojulio me dará Y.
Y, pues 0,00135. Entonces, fijaos, el butano desprende más CO2 por unidad de calor, pero la diferencia no es muy grande, ¿eh? Es una diferencia muy, muy pequeña. De hecho, casi desprenden la misma cantidad. Aunque es verdad que el propano, digamos que en este aspecto del efecto invernadero, sería un combustible un poquito más respetuoso con el medio ambiente. Y aquí estarían los tres primeros problemas del examen de selectividad de Cataluña que he hecho antes de grabar el vídeo, ¿no? Y como ahora vamos por unos 40 minutos, vamos a meternos con el problema número 4, que es un problema de ácido base. Y este lo voy a resolver mientras voy grabando el vídeo. Y así llegaremos más o menos a 1 hora de grabación. Mirad, el enunciado dice lo siguiente. Tenemos en el laboratorio 2 disoluciones de 1 litro cada una. Ya tenemos disolución A, disolución B, 1 litro, 1 litro. Imaginemos, ¿no?, mentalmente la imagen, una botella de 1 litro de una disolución, una botella de 1 litro de otra. La primera es ácido clorhídrico, con una concentración de 0,2 milimolar, no molar, milimolar. Y la segunda es ácido acético, de concentración desconocida. Ya sé yo lo que nos van a preguntar, ¿no? Bien. El pH medido de ambas disoluciones es el mismo, es decir, las 2 disoluciones marcan el mismo valor de pH. Hombre, teniendo en cuenta que el ácido clorhídrico es un ácido fuerte y el ácido acético es débil, si las 2 marcan el mismo pH, significa que la disolución de ácido acético tendrá que estar más concentrada, ¿no?, para tener el mismo pH que una disolución de un ácido más fuerte. Pero no adelantemos acontecimientos, ahora lo veremos. Primero, determine el pH de las 2 disoluciones ácidas. Determinando una, ya sabemos el otro, ¿vale? Y 2, la concentración molar del ácido acético. Segunda pregunta. Se valoran separadamente 10 mililitros de cada ácido con hidróxido de sodio 0,1 milimolar. Escriba las reacciones de neutralización y razone si el pH de los puntos de equivalencia de ambas valoraciones será ácido, básico o neutro. Bien, esto sería el problema completo. Vamos a empezar por el apartado A. Bueno, la concentración de ácido clorhídrico de mi primera disolución, concentración de ácido clorhídrico, me dice que es 0,2 milimolar. Pero bueno, 0,2 milimolar vamos a pasarlo a molar, porque los cálculos me conviene hacerlos en molaridad. Para pasar milimolar a molar, dividimos por 1000. Luego sería 0,2 dividido entre 1000. Perdonad que lo haga con la calculadora. Creo que es 2 por 10 a la menos 4, pero con tanto cero no me vaya yo a liar, ¿vale? Y por una tontería haga mal el problema. 0,2 entre 1000 es una concentración de 2 por 10 elevado a menos 4 molar. Esa es la concentración de ácido clorhídrico. La primera disolución, la disolución número 1. Perdonad porque he omitido la unidad. 2 por 10 a la menos 4 molar. Como sabéis, el ácido clorhídrico es un ácido fuerte que en disolución acuosa, este ácido más agua se disocia por entero, es decir, se disocia al 100%, podemos suponer. Y el resultado de esta disociación es, por un lado, iones H3 o más, y por otro lado, iones cloruro. Bueno. Bien. Lo importante es lo siguiente. Como el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, la concentración de iones hidróneo en la disolución
1 será de, hombre, si teníamos 0,2, teníamos 2 por 10 a la menos 4 molar y se disuelve todo, pues la concentración de iones será de 2 por 10 elevado a menos 4 molar. Es decir, que ya tenemos la concentración de iones hidrógeno en nuestra disolución de ácido clorhídrico. El pH será pH de la disolución de ambas, el pH, ojo, de ambas disoluciones, porque el enunciado del problema me dice que el pH de las dos es el mismo, ¿vale? El pH de ambas disoluciones será pH igual al menos logaritmo decimal de la concentración de iones hidrógeno. Es decir, el menos logaritmo de 2 por 10 elevado a menos 4. Esto va a ser el logaritmo de 2 es 0,30 y el logaritmo menos 4 pues 3,70. Bueno, vamos a hacerlo. Yo diría que unos 3,70, 3,80, pero lo vamos a hacer, ¿vale? No vamos a hacer ahora logaritmos de cabeza, por Dios. Venga, el menos logaritmo, ¿dónde? Aquí. Menos logaritmo de 2 por 10 elevado a menos 4 molar, y eso sale 3,698, 3,70. Ya tenemos el pH de ambas disoluciones. No olvidéis, esto es un fallo que no debéis cometer, que el pH no tiene unidades. Aunque haya gente que diga, esta disolución tiene 3,70 unidades de pH. No, eso es incorrecto. El pH es un logaritmo, los logaritmos no tienen unidades. Por lo tanto, el pH es 3,70. Se acabó. Punto pelota. Ahora, calculemos la concentración de ácido acético. Bueno, el ácido acético ya sabéis que es un ácido orgánico débil que en disolución acuosa se disocia no del todo, sino parcialmente para producir por un lado ion acetato y por otro lado iones hidróneo. Esto es un equilibrio químico, como sabéis. Es un equilibrio químico y nosotros podemos hacer perfectamente nuestra tabla de equilibrio químico. En cuanto, ¿vale? La tabla de equilibrio sería la siguiente. Vamos a insertarla. Insertar una tablita de equilibrio de disociación. ¿Dónde está? Que no la ve. Aquí. Insertar una tabla. 3, 4 por 5. Y aquí tendríamos las concentraciones al inicio, concentraciones que se gastan, concentraciones que se forman y qué hay en el equilibrio. Vamos a centrarnos. La primera columna, si os parece, voy a poner la concentración de ácido acético. En la segunda columna, concentración de acetato, por poner un ejemplo. Y en la tercera columna, la concentración de iones hidróneo. Bueno, ¿qué tenemos al principio? De ácido acético, una concentración desconocida, C. De acetato, 0. Y de hidróneo, hombre, tenemos el hidróneo que procede de la ionización del agua, pero como es una cantidad muy pequeña, vamos a suponer que aproximadamente 0. Cuando el ácido se disocie, se gastará una cantidad X, de CH3CO no se gastará nada y de hidróneo nada. De ácido no se forma nada, de acetato se forma una cantidad X y de hidróneo X. Y por lo tanto en el equilibrio tendré C menos X, X y X. Alguno estará pensando, Manuel, muchas incógnitas vemos ahí.
Fijaos en esto, importantísimo. Esa X que marco en amarillo. X es la concentración de hidronio. Y la concentración de hidronio ya la tenemos, porque la calculamos antes. Era 2 por 10 elevado a menos 4 molar. Luego X es igual a 2 por 10 elevado a menos 4. No es una incógnita. Es un dato, es una falsa incógnita. Aquí X será 2 por 10 a la menos 4. Y por supuesto, esta C menos X será C menos 2 por 10 a la menos 4. Es decir, que no tenemos tantas incógnitas, solo tenemos una única incógnita y la única incógnita que tenemos es la C. ¿Cómo resolvemos esa incógnita C? ¿Cómo resolvemos esta incógnita que tenemos aquí que nos está molestando? Bueno, pues para resolverla vamos a utilizar la constante de disociación del ácido acético. Ya sabéis que el ácido acético tiene una constante de equilibrio de disociación, que es lo que llamamos los químicos la constante de acidez, K sub A. Perdonad. Es que voy a poner la constante tan pegadísima a la tabla. Voy a poner la constante tan pegada a la tabla que va a quedar mal. Ahora sí. Hemos dicho, la constante de disociación sería K sub A es igual concentración de H3 o más por la concentración de ion acetato dividido todo eso por la concentración de ácido acético sin disociar. ¿Vale? ¿Y esto es igual a qué? Si nos fijamos en nuestra tabla de equilibrio, esto sería igual a concentración de H3 o más 2 por 10 elevado a menos 4 por la concentración de ion acetato por 2 por 10 elevado a menos 4 dividido por C, que no sabemos lo que vale, menos 2 por 10 elevado a menos 4. Y resulta que la constante de equilibrio nos da el problema, su valor entre los datos. La constante de equilibrio del ácido acético es 1,8 por 10 a la menos 5. Por lo tanto, esto sería igual a 1,8 por 10 elevado a menos 5. Tenemos una ecuación de primer grado con una única incógnita que es C. No voy a gastar vuestro tiempo alargando el vídeo resolviéndola paso a paso. Voy a despejar directamente la C, ¿vale? Para despejar la C tendríamos que multiplicar 2 por 10 a la menos 4 por el mismo, o sea, 2 por 10 elevado a menos 4 hay que elevarlo al cuadrado. El 1,8 por 10 a la menos 5 pasa dividiendo. Y al resultado hay que hay que sumarle más 2 por 10 a la menos 4. Y así obtengo la concentración C de la disolución desconocida, que es 2,42 por 10 elevado a menos 3 molar. C sería igual a 2,42 por 10 elevado a menos 3 molar. Y esa sería la concentración de nuestro ácido acético, ¿vale? Que es mayor, como habíamos predicho,
al ácido clorhídrico, de hecho es casi 10 veces más, más de 10 veces más concentrada que la de ácido clorhídrico. Bueno, pues ya tenemos resuelto el primer apartado, el apartado A, porque hemos hallado el pH de las dos disoluciones y la concentración de ambos, del ácido desconocido, ¿no? De la disolución desconocida. ¿Qué ocurre en una valoración? Nos dicen que vamos a valorar ambas disoluciones con hidróxido de sodio 0,1 milimolar. Me pide que escriba las reacciones de neutralización y me pide qué es lo que pasa en los puntos de equivalencia. Mirad, en la primera reacción, las reacciones de neutralización consisten en que un ácido reacciona con una base y el resultado de la reacción es agua y una sal. Cuando el ácido clorhídrico reaccione con el hidróxido de sodio durante la valoración, el resultado será simplemente cloruro de sodio, que es la sal, más agua. Cuando escribáis una reacción de neutralización, aunque este no es el caso, tened mucho ojo con el ajuste, ¿eh? Que no todas las reacciones de neutralización se ajustan uno a uno. Aquí sí, aquí da la casualidad un sodio, dos hidrógenos, un cloro y un oxígeno y un oxígeno. Hay reacciones de neutralización en las que esto no es así. Tened cuidado, no vaya a ser que por una tontería de no mirarlo os vaya a costar puntuación en un examen, ¿verdad? La reacción de neutralización del ácido acético es esta que os voy a poner aquí. El ácido acético, que es un ácido, reacciona con el hidróxido de sodio, que es una base. La neutralización produce acetato de sodio, que es este compuesto cuya fórmula escribo aquí, más agua. Esas son las dos reacciones de neutralización. ¿Qué es lo que pasa en el punto de equivalencia? En el punto de equivalencia, los ácidos reaccionan por completo y nos quedan disoluciones de las sales en agua. En el primer caso, en el punto de equivalencia, tendremos una disolución de cloruro de sodio. A ver, algo hecho, cancelar. De cloruro de sodio. Esta sal no se hidroliza y sus disoluciones tienen pH neutro. pH igual a 7. Son neutras. En cambio, en la valoración de ácido acético, el resultado es el acetato de sodio. El ion acetato es la base conjugada del ácido acético. Y como tal, reaccionará hidrolizándose así. Es decir, el ion acetato sí reacciona con el agua, ¿vale? El ion acetato reacciona con el agua y además tiene esta reacción que os voy a enseñar ahora. Vamos a copiar esto. El ion acetato, vamos a representarlo aquí. El ion acetato es una base y al reaccionar con agua le quita protones al agua, convirtiéndose en ácido acético, y el agua, al perder un protón, se convierte en OH. En el punto de equivalencia habrá OH en la disolución y será básica, con pH mayor que 7. Es decir, cuando nosotros neutralizamos un ácido fuerte,
en el punto de equivalencia el pH vale 7, pero cuando estamos valorando un ácido débil, como es el ácido acético, el punto de equivalencia no se obtiene a pH 7, sino a un pH un poquito mayor que 7. Se obtiene en una disolución que va a ser alcalina. Y el pH del punto de equivalencia pues va a depender, entre otras cosas, de la concentración del ácido, ¿vale? Pues nada, este vídeo ha quedado clavado en 1 hora y después haré otro vídeo para resolver los otros 3 problemas que nos han quedado pendientes, para no alargarnos mucho. Un saludo en especial a la persona que me solicitó este vídeo, yo lo hago con mucho gusto y enseguida el siguiente.